Mi gente, mucha atención porque ahora sí se prendió esta vaina, se calentó, mejor dicho, se puso sabrosa. Les cuento que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, acaba de prender el ventilador ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Sí, ese mismo tribunal que el uribismo ha querido destruir desde la firma del acuerdo de paz con las FARC. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. No quieren que se conozca la verdad sobre actores y sucesos que tuvieron lugar durante el conflicto armado en diferentes partes del país. Pero no siendo más, vamos a escuchar y a observar lo que dice Salvatore Mancuso sobre Francisco Santos, Pacho Santos, y sobre un expresidente de Fedegan. Escuchemos, por favor. Las personas vieron que estaban agobiados por la guerrilla, venían a hablar con nosotros. Esto no puedo negarlo. Llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas. Hasta el mismo presidente del fondo de Fedegan, Jorge Bisbal Martero, en algunos momentos nos hizo preguntas de, hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, en tal zona de Bolívar, o en tal zona del Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital y muchas personas llegaron a pedir. Entonces, con esto. Bueno, y quien ve a Pachito ahí como todo huevón, ¿no? Mancuso asegura que Pachito Santos le solicitó la creación del bloque capital de las Autodefensas Unidas de Colombia y esto debe ser noticia y esto lo tiene que conocer el país y por eso es que es importante que ustedes compartan y comenten y difundan este video al máximo. Ahora bien, ¿en qué contexto se dio esto? Ya vamos a escuchar más de las declaraciones de Mancuso porque es lo que todo el mundo está esperando, pero es importante ser rigurosos con la información. ¿Bajo qué contexto sucedió esto? Leamos solamente los párrafos que están subrayados. Por acá el punto tituló: Mancuso declaró ante JEP que Pacho Santos le pidió crear grupos paramilitares en Bogotá. Las declaraciones del ex jefe paramilitar tuvieron lugar este 10 de mayo. Hace tan solo algunas horas arrancó la última oportunidad para que el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso aporte verdad suficiente para ser acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz. El primer día, los magistrados indagarán por las convivir como fachada del accionar paramilitar. Recordemos que las cooperativas convivir, que luego se convirtieron en grupos paramilitares, continúan siendo defendidas y apoyadas por nada más y nada menos que el líder del Centro Democrático de los Sótanos del Infierno, Álvaro Uribe Vélez. Organizaciones que, por cierto, siguen siendo aplaudidas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dice acá: es importante resaltar que cada día se abordará una práctica criminal definida para darle la oportunidad de entregar información nueva y relevante. La audiencia se desarrolla en Montería, Córdoba, donde tuvo su principal actuar criminal y es un territorio clave para comprender la lógica de la incursión y expansión paramilitar, pues según la JEP, las prácticas que se iniciaron allí se establecieron a otras zonas del país como norte de Santander, Sucre y el Cesar. Bueno, ahora sí vamos con esas declaraciones y con este acto que tuvo lugar pues en las instalaciones de la JEP en Montería. Hay que decir una cosa: Mancuso está en Estados Unidos esperando a que se resuelva pues toda esta situación jurídica que él tiene, en fin, y pues su acceso, porque él quiere llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz para aportar verdad y reparación, como lo ha manifestado en diferentes espacios. Entonces, él está en Estados Unidos. Recordemos que Álvaro Uribe lo extraditó cuando era presidente. Muchos aseguran que con estos hechos se llevaron la verdad del conflicto armado. Ahora sí, vamos a pasar a esa audiencia, que acá la tengo seleccionada. ¿Listo? Bueno, creo que es importante que escuchemos lo que dice esta víctima, o más bien lo que canta esta víctima, y ya les muestro y para que ustedes escuchen las declaraciones. De verdad que esto llega muy, muy profundo al corazón y pues nada, los dejo con todo este contexto. Voy a hacer un recorrido de aquellos aconteceres que enviudaron a mujeres y miles de niños sufridos.
Si se me está permitido, comenzaré por la Grey del año 96, allá en el Alto Sinú, hoy productores de luz. Y así la gente salía corriendo desplazados de su tierra por el terror de la guerra, para el pueblo salían huyendo. El río cruzaban corriendo sin importar cómo fuera, llegando a la carretera otra esperanza tenía, para ver si allí venía una chiva de escalera. Una indígena tenía una cadena amarrada, la gente estaba aterrada por lo que allí se vivía. Mataron aquí mi pernía, un indígena de Emporio, defendía su territorio con una gran jerarquía, porque a su gente quería, era digno y meritorio. ¿Qué pasó con nuestros seres que están desaparecidos? ¿Dónde se encuentran metidos? ¿Por qué decirlo no quiere? Hoy sus padres lo requieren y su familia también. Si no fue usted, diga quién, pero diga la verdad con toda sinceridad, para mal o para bien. Nos tocó de todo hacer en esa etapa de vida, jugar a las escondidas cuando ya iba a anochecer. Allí una humilde mujer, por la angustia confundida, lloraba lágrimas vivas porque no sabía qué hacer. Hasta 100 iba contando por lo que estaba pasando. Hoy, después de la violencia y los acuerdos firmados, díganos lo que ha pasado, pero con mucha paciencia. No mire las consecuencias, díganoslo por su bien, porque nosotros también estamos desesperados por saber lo que ha pasado. Si no fue usted, diga quién. Bueno, ustedes pueden hacer el seguimiento de esa audiencia en la página de la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a escuchar pues lo que dijo Salvatore Mancuso sobre las Convivir y los grupos paramilitares, pues que básicamente vienen siendo lo mismo. En ese sentido, esta sala, reitera, recoge, como se estableció en el escenario del contexto y la metodología, la situación jurídica del señor compareciente y además las decisiones judiciales que han sido proferidas. Relacionado con esta etapa del relacionamiento con las Convivir, le reitero la pregunta acerca de su participación en los grupos paramilitares que se dieron en la década de los 80 y los 90 y por favor indique específicamente qué tipo de relaciones se tenía durante esa etapa con la fuerza pública. Gracias, su señoría. Entramos directamente a la respuesta de la pregunta que usted me hace. Efectivamente, sí tuve relacionamiento, su señoría. Habría que hablar de un contexto el cual se vivió. Ese relacionamiento es producto de múltiples factores que evidencian las falencias y las debilidades estructurales del Estado, específicamente de la fuerza pública, en la lucha contra la subversión. Pero podría enunciar muchísimas situaciones más al respecto que tienen que ver también con la inseguridad que se estaba padeciendo en aquel momento por la ciudadanía. Hubo una expresión espontánea de la sociedad en el sentido de buscar protección ante quien se debía buscar protección, que era el Estado, las fuerzas militares, la policía, el DAS. Al ir a buscar protección ante ellos, no teníamos conocimiento que existía una política estatal detrás de la creación de grupos de defensa privada, de rurales
o como los creó la policía en el departamento de Córdoba para la década de los 80, con el comandante de policía que para aquel momento le decíamos Huicho. Huicho, el nombre de Huicho, si lo recuerdo bien, era el coronel Gustavo Leal Pérez. Ese coronel, entre los años 98, creo, y el 91, creó las bases de patrullaje rural de Las Pavas, Las Palomas, Tres Palmas, Buenos Aires, La Manta, y no recuerdo cuáles más. También se creó el DA Rural, se crearon las fuerzas militares. Luego de la muerte del coronel Jaime Díaz, comandante del batallón Junín. Jaime Díaz fue el primer coronel que la guerrilla dio de baja en combate o asesinó en combate en Colombia. Esa es la connotación que tiene Jaime Díaz. Pero paralelo a ello, ¿quién lo asesina? Lo asesina el EPL. Cuando el EPL lo asesina, Marco Jara, que era comandante de esa facción, la mujer de Marco Jara llega y toma su arma, envuelve al cuerpo ya sin vida del coronel en la bandera del EPL, coge su pistola, se pone su kepi, el del coronel, y empieza a hacer tiros y a bailar sobre él. El EPL para aquel momento tenía arruinado al departamento de Córdoba. Se había robado más de 160.000 cabezas de ganado y había secuestrado más de 300 ganaderos. Esto que estoy diciendo no es un discurso justificatorio. Estoy mostrándoles cuáles fueron las razones que llevaron al ejército a impulsar, a incentivar la creación de grupos, y la razón a los ganaderos, a los agricultores, a los empresarios, a la sociedad de Córdoba, en varias partes, en el Club Montería, en el Hotel Sinú, en el Club de Golf, y nos pedía que los apoyáramos, que por favor que creáramos unos rurales, y que él mismo nos recomendaba los mejores hombres que estuvieran bajo su mando para que hicieran parte de estos celadores rurales, que estuvieran en las zonas de conflicto, que ayudáramos con informaciones. Así que esto viene desde que yo recuerdo en las primeras reuniones en la brigada. Luego de esto viene la Brigada Móvil número 1. La Brigada Móvil número 1 llegó a Córdoba. Recuerdo que era en ella quien estaba. Estaba, si recuerdo bien, el general o el coronel, eran para esa época coronel Cifuentes y coronel Tobar, que después estuvo Tobar en jefe de seguridad de Drummond, creo que era, por allá por el Cesar en alguna ocasión me lo encontré. Y esta brigada móvil surge justamente del clamor de la población, pero se iban generando unos lazos que crearon unos mecanismos de defensa que llevaron a la población a crear grupos y a generar un ataque directo a la población que en aquel momento se consideraba, y con esto no quiero victimizar a nadie, es importante aclararlo, sencillamente se recibía información por parte de aquellos ganaderos, empresarios que estábamos en la zona, que estábamos siendo extorsionados, secuestrados, los ganados robados, expoliados. Se le daba al ejército la información, a la brigada móvil, a la brigada 11, y de esa manera ellos ejecutaban. Servíamos de guías de ellos, pero ellos además crearon unos grupos que llamaron grupos especiales de operaciones, que iban y ejecutaban acciones que estaban al margen de la ley. Y estaban al margen de la ley porque esos grupos, a quien se identificara como miembro de la subversión, ese señor o esa señora o esa persona era automáticamente declarado objetivo militar y se actuaba militarmente contra ellos. ¿Qué significa? Era asesinado, muchas veces torturado. Y empezaron a crearse patrones de macrocriminalidad que fuimos aprendiendo de la mano de las instituciones del Estado. Fueron
Bueno, acá confirma Mancuso la connivencia, obviamente, como ya muchos lo sabemos, pero estas son declaraciones de un ex jefe paramilitar, de un poderoso ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. Confirma esa alianza entre empresarios, entre agentes del Estado y, por supuesto, civiles para la creación de grupos paramilitares. Incluso habla de cómo seleccionaban a sus objetivos militares que posteriormente eran pues torturados y luego asesinados. Gente que quizás no tenía nada que ver con todo este tema, gente que marcaban y que pues por órdenes de generales, por órdenes de empresarios, pues fueron asesinados, porque todo lo que olía a guerrilla era exterminado. Es lo que más o menos hasta el momento ha dicho Salvatore Mancuso en su declaración. Muchos grupos los que se crearon, son más de 70 grupos, que por lo largo y ancho que tienen que ver, nos tomaríamos todo el día de hoy si empiezo a explicarles uno por uno, y podremos abordar más adelante, pero esta fue la situación que nos llevó a muchos, como en mi caso, a empuñar un arma. Yo asistí a esas reuniones en la brigada, en la policía. Para ello también se creó la policía cívica. Después se crearon las convivir. Antes de crear las autodefensas, se crearon las convivir, casi que de manera simultánea. Se crean las convivir y las ACU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que son las antecesoras, la madre de las AUC. Entonces, esto es importante explicarlo porque este fenómeno de paramilitarismo, porque es paramilitarismo lo que surge inicialmente, surge de la mano del Estado, de las instituciones del Estado. Y yo recuerdo muchísimos grupos allá, por ejemplo, por la zona de Buenavista, Córdoba, entre Buenavista y Planeta Rica, estaba inicialmente, cuando llegó la brigada móvil, el grupo de Javier Piedrahíta, con Albeiro, su yerno, que era, digamos que el comandante de ese grupo. De ese grupo hacía parte César Cura, un señor que luego fue alcalde, Félix Gutiérrez. Y allá, en la finca La Abastecedora de César Cura, se montó una de las bases de la Brigada Móvil número 1. Y dentro de ese grupo que tenía Javier Piedrahíta allí, existían hombres que vinieron del Magdalena Medio, de Ariel Otero, de Henry Pérez. Y ese grupo, por ejemplo, fue el que cometió la masacre de Mejor Esquina. Y se señalaron a 28 campesinos de ser miembros de la guerrilla del EPL y fueron ejecutados por este grupo y con la venia y la bendición y el apoyo de las fuerzas militares. Señor aspirante a comparecer, en efecto, las decisiones de Justicia y Paz dan cuenta de que usted, entre otras circunstancias de manera específica, pues en el territorio de Tierra Alta sirvió también como informante o guía del Ejército Nacional especialmente. Relaciona específicamente la Sala de Justicia y Paz del Distrito de Medellín en su sentencia del 2015 que en el 92 tenía esta calidad de guía e informante del Ejército Nacional y que con intermediación, pues ya referido por el mayor Walter Fatidi, usted adquirió salvoconductos para portar armas y además 4 ex soldados de la Brigada 11 que le garantizaban seguridad privada. De manera específica, ¿nos puede indicar en estos procesos que usted ha descrito cuáles eran estos roles, funciones o responsabilidades que le fueron asignadas en calidad de guía y o informante de tanto del Batallón Junín como del Batallón Vélez o del Batallón Voltígeros? Escuchemos esta parte porque es fundamental. Acá Salvatore Mancuso le cuenta al país que miembros de la fuerza pública, que altos mandos del ejército le daban salvoconductos pues para sus armas y otros privilegios. Por eso esa alianza fue tan poderosa en diferentes partes del país. Poderosa, asesinando a miles de campesinos inocentes. Claro que sí, su señoría, con muchísimo gusto. Primero tendría que explicarle para ello que yo no nací con un fusil terciado en el hombro. Yo, afortunadamente, nací en el seno de una familia católica, cariñosa, de buenas costumbres. Recibí una buena educación, fui a colegios, tuve esa fortuna, llegar hasta la universidad, estudiar una carrera profesional. Me relacioné con personas de todos los niveles, desde los más bajos hasta los más altos. Y es justamente por eso que
cuando voy a pedir protección al Estado, termino reclutado por el ejército para enfrentar este fenómeno de guerrilla que venía padeciendo. Para servir de guía, es importante que usted sepa que yo no estoy en el conflicto armado y todos los presentes porque tengo un trauma de la niñez. Yo tuve una niñez y una juventud feliz. Yo fui una persona común y corriente, tuve amigos de alto nivel, como el campesino más humilde. Todos eran mis amigos y fui amigos de ellos. Yo fui campeón nacional de motocross, campeón nacional de tiro, estudié y me fue bien en todas las circunstancias que hacía, pero en un momento de mi vida se bifurcó. Y se bifurcó en aquel momento cuando yo sembraba arroz. Recuerdo que mi socio era un campesino, analfabeto, inteligentísimo, don Pablo Triana. Y sembrábamos cientos de hectáreas de arroz. Y en aquel momento la guerrilla llegó a pedirme la cuota de ese año, que ya había pagado. Y le dije, señores, si yo les pagué la cuota, ¿cómo es posible que ustedes vienen a pedirme a mí en este momento? Y les mostré el recibo, porque hasta recibo daba. Me explicaron que se había volado el jefe guerrillero de finanzas que llevaba las cuentas. Desafortunadamente, en aquel momento de desespero, era verano, tenía un distrito de riego, los cultivos nos estaban yendo mal, tenía que pagar créditos bancarios, y me desesperé, me enojé y le dije a estos 3 muchachos, que eran muchachos muy jóvenes, igual que yo para ese momento, y les dije que no, que yo no iba. Me dijeron que tenía que irme con ellos hasta donde su comandante secuestrado. Le dije que me tenían que llevar muerto, que yo no iba, con una escopeta que tenía en la mano, porque estaba en ese momento matando unos chinés, que le dicen allá, que son unos gavilanes, unos águilas que le pican el ombligo a los terneros recién nacidos y les crea gusanera si uno no está pendiente y los cura. Así que eso sucedió y mandé, cuando se fueron de la finca, no me llevaron afortunadamente, porque vieron mi determinación, mandé a alguien que lo siguiera. Y ya cuando lo siguieron fui al ejército, hablé con un coronel, y también luego posteriormente con el mayor Fratina, a quien usted se refirió, y me dijeron que ellos no podían ir a esa zona porque esa era una zona roja de orden público, así denominaban a las zonas de conflicto en Colombia para aquel momento. Y le dije, yo lo llevo. Si usted lo que necesita es un guía, pues entonces, y no van a ir porque es una zona de orden público, no tiene quien lo guíe, y me está pidiendo, porque me pide él, que si no hay un guía, él no puede ir, y que es una zona difícil, y que si yo no voy, él no manda a sus hombres. Yo le dije, yo lo llevo. Y me fui con ellos, y ese fue el primer rol que cumplí. Anteriormente tenía un rol de informante, asistía a las reuniones, por supuesto, a ese mecanismo que creó el ejército, que creó también la policía, y el DAS rural también lo creó. Y dábamos informaciones porque nos citaban a los ganaderos, a los empresarios, a los agricultores, y ese primer rol de informante lo cumplí de la mano de las instituciones del Estado. Ahora, el segundo rol ya como guía surge de la desesperación, de la necesidad de enfrentarme a unas personas que vienen a pedirme dinero cuando no tenía dinero para pagarle y cuando ya les había pagado la cuota de ese año. ¿Yo qué culpa tengo que se hayan retirado, se haya volado el comandante de la guerrilla que le pagué? Bueno, entonces empieza mi rol como guía. Voy, los guío, dan de baja a estos guerrilleros en una escuela que se llama Santa Fe, un pueblito que queda a mano derecha yendo entre Montería y Tierra Alta. Y en ese momento cumplí ese rol de guía. Después de cumplir ese rol de guía, al día siguiente me dice el coronel, se subió, y el mayor Fratini, se subió en el lomo del tigre. Si se baja del tigre, se lo come el tigre, hay que enfrentar a la guerrilla o tiene que irse del país que lo van a matar o para otra región donde nadie lo conozca. Eso sucedió. Perdón un segundo. Y entonces me pidieron el favor, ya el coronel, el mayor Fratini, que si yo les podía servir. Vieron mi determinación, veían la capacidad que tenía. Desafortunadamente, el pecado mío fue haber nacido en una familia y haberme casado con una mujer que era de una familia que teníamos ciertas comodidades o facilidades económicas. Eso me convirtió en objetivo de la guerrilla. Y al darse cuenta ellos que tenía un buen relacionamiento el ejército con la clase política, eran amigos, con los empresarios y ganaderos eran amigos, que era también bien aceptado por los campesinos en la zona, en la región, me dijeron, bueno, Salvatore, necesitamos que nos ayudes a hacer una reunión
con los gremios económicos, ganaderos, empresarios, agricultores de Montería, para plantearles la posibilidad de que nos apoyen con unos recursos, porque recordemos que para aquel momento el ejército era pobre, el ejército no tenía recursos económicos, el ejército recurría a todos nosotros para que le prestáramos el carro, el camión, le diéramos para la gasolina. Y entonces fuimos a una reunión, recuerdo yo, con Fratini, a un restaurante que se llamaba Los Ranchos, que queda ahí al lado del Club de Tiro. Bueno, no sé si el Club de Tiro existirá ya o no, pero eso queda en el kilómetro 5 yendo de Montería para Planeta Rica. Y ahí en ese lugar nos reunimos. Entonces el mayor Fratini les dijo que era importante que creáramos redes de cooperación, de informantes, y que era muy importante que le diéramos la información precisa y exacta de quiénes eran milicianos los que le llevaban la boleta de la guerrilla para extorsionar. Y alguien se levantó y dijo, no recuerdo quién, dijo, pero si es que nosotros estamos cansados de darle información a ustedes y no hacen nada. Y además, a lo que ustedes capturan, más demoran ponerlos presos que salir de la cárcel. Y contestó Fratini, eso quizás sucedía en el pasado, pero no va a volver a suceder, no se preocupe. Yo me encargo de que no salgan de la cárcel. No explicó qué iba a hacer, por supuesto. Y pidió entonces que creáramos una red de comunicaciones, que había que comprar radio para las fincas, radio en base. En aquel momento no existía celular, es importante para aquellos que son jóvenes y hoy nos están escuchando. Para aquel momento no existía celular, la manera de comunicarse con la finca era a través de radioteléfono. Y a mí se me pide entonces que monte una repetidora que enlazara una frecuencia de radio de 2 metros para que pudiésemos enlazar a todas las fincas de la región con la base militar de Tierra Alta y la Brigada 11 en Montería. Se subdivide el departamento en pequeñas regiones y se pone al frente la responsabilidad de brindarle información al ejército a diferentes personas. A mí me tocó la zona de Montería hasta Tierra Alta, o sea, desde el 15 a Tierra Alta, junto con Genaro Suárez, el Guarapo Suárez, que le decimos. Nos encargaron de esa región y así fueron encargando a otra cantidad de personas de diferentes zonas para que mantuviéramos informado al ejército, para que compráramos los radios, para que le diéramos radio a nuestros trabajadores. Y en aquel momento era sencillo, dábamos información, no había moto, la movilidad en las carreteras, la carretera no estaba pavimentada, era destapada y en muy mal estado. La gente se movilizaba en bicicleta o en burro o a caballo. Y cuando la guerrilla llegaba y pasaba por la finca, alguien se llamaba y se informaba a través de esa red de comunicaciones. Esa red de comunicaciones nos enseñaron a manejar códigos de comunicación para que no pudieran interpretar lo que decíamos. Si yo quería decir la guerrilla pasó por mi finca, entonces utilizaba una numeración, por ejemplo 05, 07, 29, y eso decía que la guerrilla está pasando por mi finca, y así nos íbamos comunicando entre todos cuál era la ruta que llevaba la guerrilla, y Fratini y el ejército enviaban su grupo, y empezamos nosotros como ganaderos a servir de guías o a dar esas informaciones. Y bueno, ya ustedes conocen, lo demás es historia. Luego fue la creación de grupos paramilitares con connivencia de las fuerzas militares. No puedo continuar extendiendo más este video, pero sí están súper invitadas e invitados a observar la audiencia completa, que la pueden encontrar en YouTube. Acá les voy a mostrar el título, porque esto debe ser de acceso para todos. Lo pueden encontrar ahí en el canal, como ustedes están viendo en pantalla, en el canal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esta es la sesión 1. Ya Salvatore Mancuso ha venido revelando nombres, habló de Francisco Pacho Santos, de un expresidente de Fedegan, porque Fedegan siempre ha estado metido en esto, y eso es innegable. Y bueno, en los próximos días 11 y 12 de mayo continuarán las sesiones y esperemos a que aporte más verdad y nueva información a la Jurisdicción Especial para la Paz. No siendo más, invitadísimas e invitadísimos a seguirnos en nuestras redes sociales, a suscribirse si están ahí en YouTube, a comentar y compartir el video, porque eso es muy importante para nosotros. Y pues nos vemos en una próxima entrega.